Esta cortina identifica la llegada de Soledad Falco. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen Bien. lunes. Preferís que te diga Sole. Sole, sí, claramente. El Soledad me tira como que me están recagando a pedo. Pero y me ha quedado algo de la infancia. Infancia, adolescencia. No, contenta de estar acá. Me puedes decir como vos que. Ya hablamos de cómo genera sentido tu nombre, ¿no? Sí. Todos los nombres generan sentido, pero hay algunos que son más Claro. explícitos que otros. Pero bueno, no. Peor es llamarse Dolores. Había un personaje de Soledad la Dolores Saya, Solari. que era Soledad Claro. Dolores Solari. Mi hermana muchos años me dijo Soledad Dolores Solari. Mi serio? hermana Claudia, que le mando un beso. Qué jodida la Claudia. Soledad Dolores, no, es terrible, es fatal. Yo la adoro, pero es fatal. Qué jodida. Soledad Sí, Dolores. y era una señora muy triste. Ese personaje de Gasalla era muy buenísimo. angustiada, muy Vivía angustiada. angustiada y Sí, era qué así triste. todo el tiempo. Genial. Me la tendré que poner foto de perfil. Se me acabó el Siempre. mate. Se me acabó el mate. Estoy en noviembre. Tenés ya el termo ahí. Ay, está caliente. Era buenísimo. Genial. Buenísimo. Bueno, Dios. si querés podemos hacer una Sí, columna ¿cómo vamos a salir recordando de a Saya, eso? pero no. Podríamos hacer una y ver si se puede relacionar con el ambiente, que no creo que encontremos coincidencias, pero yo no vine a hablar de eso. Igual va a ser mi papel de acá hasta diciembre, digamos, hasta el 15 de diciembre voy a estar en modo de todo me cae mal, digamos, porque son meses un mes Hasta y el medio 15 muy de diciembre. Sí, por el 16 me voy de vacaciones. Bien, muy bien. Entonces, hasta el 15 voy a sufrir. Muy bien. Lo que queda. Está muy bien. Pero siempre con alegría y riéndome. No, bueno, vamos a hablar en serio. Porque así no se puede. Bien. ¿De qué hablamos Hoy hoy? vamos a hablar de algo que a mí me fascina mucho. Y es Pujatopouli Soberana. Ah, la pucha. Esto es el espacio editorial de Sole No, sobre en realidad ambiente y ciencia. Es un festejo por partida doble. De vuelta, Vamos- Pujatopouli. Pujatopouli Soberana. Es un ave que fue encontrada en la Antártida. Es un fósil ¿Es todo de un ave. junto, Pujatopouli? Pujatopouli, espacio, soberana. Que ahora vamos a charlar sobre eso, porque en realidad es un ave que fue encontrada, que tiene más de 65 millones de años, en la Antártida, y fue encontrada en la isla Marambio, donde nosotros tenemos la base Marambio, y digo que es por festejo, por partida doble, porque no solamente tenemos un hallazgo científico para nuestra universidad, para nuestro país, en ese continente, sino que además tenemos el festejo de los 56 años de la base Marambio, que se fundó el 29 de octubre de 1969 por la Fuerza Aérea Argentina, gracias al impulso del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, que es el que además le da el nombre a la base. Y la base Marambio además está rodeada de mitos, que es muy divertida. La base Marambio tiene muchas cosas que son muy divertidas. Está ubicada sobre una meseta a 200... ¿Cuánto tiempo te pasaste en la base Marambio? 9 días. Pero aprendés mucho, porque estás mucho tiempo adentro, porque hay mucho viento. ¿Cuánto tiempo tuviste en la Antártida? Un mes y medio, casi un mes. Y de ese mes y medio, tan solo 9 días en la base Claro, el resto Marambio. estuve mucho tiempo embarcada, porque Ah. entre base y base hay mucho tiempo de navegación. Ajá. Yo bajaba 8 o 10 horas a una base, me volvía En un al barco. rompehielos. En un el rompehielos. rompehielo Irizar. En el Irizar, claro. Claro, en el Irizar. Marambio tiene la particularidad que es una base que está a 200 metros sobre el nivel del mar, entonces llega solamente desde el barco, desde donde sea, en helicóptero o en avión. Porque es la única base, además, ahora la va a tener Petrel, pero es la única base que tiene pista de aterrizaje. Y tiene muchas dificultades por ser, además estar a 200 metros sobre el nivel del mar, climatológicas. Un viento de la zamputa. No, es terrible. Por eso, cuando hay viento ahí arriba, a 200 metros. Pero bueno, tiene... ¿Me puedo tener un ratito? Pero claro que sí, es mi tema de investigación. Esos 200 Así que- metros sobre el nivel del mar está en una meseta. O está en un pico. No, meseta. Una meseta. Es una gran meseta. Ajá. Que además vos la podés recorrer a pie, porque es como si fuese en un cerro que se le cortó el pico, Sí. entonces vos lo podés recorrer. De hecho, de lejos, se ve la forma de meseta, que es como si fuese, no sé cómo explicarlo, un cerro, como Es muy un cerro, parecido a lo que vemos en un cerro Balcarce, pero cortado. sobre el nivel del mar, exacto. Es un Y es cerro una isla- cortado y que se hace en su cúspide hay planicie. Claro, hay una planicie. Esa y ahí planicie está a tiene- 200 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Y el mar está cerca, además. Sí, al borde, al costado. Por lo que es casi un No acantilado. es solo la isla, Sí. o sea, la isla no es solo ese cerro, donde nosotros tenemos la base, sino que la isla es muchísimo más grande. Ujú.
Y la base está hecha sobre eso, porque después el resto tienen la parte debajo de esa meseta tiene muchas complicaciones respecto del suelo. O sea, el riesgo geológico es muy grande porque como fue glaciar, el suelo es mucho más riesgoso para construir. Okay. Así que la pista de aterrizaje y la base se construyeron en esa parte porque es la más segura también en ese espacio. Bien. Y tiene la complejidad de que cuando está nublado no se ve nada. Llegás ahí, desembarcás y no hay forma de llegar por un camino. No, por camino no. Tenés que tomarte un helicóptero y te suben en el helicóptero. Claro. No tendría acceso a puerto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ninguna pero tiene puerto. Pero también tiene una pista muy grande que permite que desembarque un Hércules. Aterrice un Hércules. Claro. Un avión enorme, grande. No, en algunas bases no se dice se aterriza, se hace aniediza, algo así se dice, que es cuando aterrizan sobre nieve, que son generalmente glaciares, donde se hace un laburo impresionante antes por las grietas, etcétera. Sí, claro. Pero es en el único que específicamente pueden bajar aviones de cualquier tamaño. Bien, pero no podés llegar en un jeep o en una moto de nieve, no podés llegar. Adentro de la base sí andan en auto, sí, en camioneta. Está bien. Pero no hasta arriba. Después para ir a los refugios y todo que están alrededor, que tiene muchísimos, sí tenés que ir caminando o en unos vehículos que son muy chiquititos, que van 2 personas, que se usan para recorrerla, digamos, con personas. No tenés para cargar y, digamos, son tipo jeep, no sé cómo explicarlo. Me detengo, perdón. Sí, tenés una curiosidad con Marambio. Mientras lo sepa. Claro, ahí te hago una que no sé. ¿Cuál fue el motivo logístico, estratégico que llevó a la Argentina a pensar una base antártica ahí, donde es inaccesible por tierra, donde solamente se puede acceder por aire? Yo creo que lo estratégico fue justamente eso, que se puede acceder por aire. Porque en realidad en Antártida vos no tenés otra forma de acceder que no sea barcos, cuando está el pack de hielo descongelado, que es en 3-4 meses al año. Entonces la única forma de llegar es aérea. Tener la suficiente escasa distancia escasa distancia continental como para de una base en Río Gallegos poder hacer el vuelo sin ningún tipo de inconveniente. O de Ushuaia poder ir en un avión y llegar en poco tiempo. No desde Montevideo, no desde Brasilia. No desde el Reino Unido. Claro. No, desde Argentina. Desde Argentina, desde Sudáfrica y desde Australia. Desde Chile también. Claro. Esos son los únicos 4 países cercanos. Sí, desde las Malvinas. Y desde las Malvinas. Exacto. Donde hay una base que se está complicando porque están haciendo una base demasiado grande para lo que es el territorio, un territorio en disputa. Sí, geopolíticamente eso está haciendo una complicación y me parece que le estamos prestando atención solo muy pocas personas de lo que debería ser, digamos, a nivel estatal debería estar habiendo una reclamación que no hay. Pero bueno, es lo que pero quien es un gobierna. Aliado OTAN, de Estados Unidos, nuestro gobierno estadounidense. Sí, por eso. Y nuestro principal, no quiero irme en tema, factor de conflicto geopolítico internacional, el Reino Unido. Con el Reino Unido y sus socios Estados Unidos e Israel. Sí, claro. Por eso se entiende que puedan avanzar en 2 años lo que no han hecho. Pero no es algo en lo que está pensando la mayoría de la Argentina, notablemente. La categoría soberana, la categoría pueblo, la categoría antiimperialista, la categoría soberanía, pareciera que no son categorías influyentes, por lo menos hoy por hoy en el debate político y menos en la decisión. No, igual que el ambiente. Tampoco está haciendo. No, porque además me puse a indagar sobre los manuales escolares de 5º y 6º grado y claramente que si sale todo bien se publicará el artículo el año que viene. No hablan ni de soberanía, digamos, incluso hablando de la construcción del Estado. Me estoy yendo de tema, pero digo, incluso cuando hablan de la construcción del Estado no se habla del concepto de soberanía. Si le interesa al conductor, está bien. Está bien, listo, buenísimo. Es lo que dice es mi manual de radio. Claro, el manual de estilo me lo hice yo. No se habla de soberanía. Incluso en uno de los manuales que investigué, se habla el capeluz bonaerense no está hablando de soberanía. Para 5º y 6º grado, no, y no hablan de conflicto territorial y hablan de que las Malvinas están gobernadas por otro país y que hay algún tema de disputa. No hablan de invasión, no se habla de un montón de cosas que, digamos, al concepto de la construcción de sentidos desde los 11, 12 años. 5º y 6º grado, 11, 12 años. Rever, sí, deberíamos rever cómo, porque efectivamente no se le está diciendo. Como no se habla tampoco de la importancia del ambiente cuando hablas de la construcción del Estado.
Que para mí eso igualmente sería, ya estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta, pero no se habla de eso. El otro día le escuchaba a uno de los tipos que yo leo desde hace mucho tiempo, que me gusta leerlo porque y también me gusta entrevistarlo, Rosario, lo anotamos, que es Alejandro Horowitz. Uh-huh. Que es un tipo que piensa fundamentalmente al peronismo, que ha hecho una carrera pensando al peronismo, no desde la convergencia ideológica con el peronismo, y tal vez por eso tiene algunos de los análisis más interesantes, con los que yo a veces me peleo, pero también más sensatos. Sí. Es ¿no? interesante más también sensato, porque te peleas. claro. Si no. Podríamos decirlo desde una... Lo piensa desde una post-izquierda nacional, vamos a ponerlo en esos términos. Y decía que las determinaciones, en primer lugar hablaba de cuál es... Yo también me estoy yendo a la mierda, pero vamos a tener tiempo para desarrollar la columna. De cuál es el promedio de edad de la Argentina hoy, 34 años, uh-huh. El promedio de edad en la Argentina hoy. Bastante más joven que el de Europa, en promedio, que son 46 años. Bastante más grande que el de África, en promedio, claro. Que son 19 años. 19. Sí, es el único continente que crece demográficamente, África, ¿no? Y decía que, en gran medida, buena parte de los decisores actuales son quienes atravesaron la última gran transformación educativa de la Argentina. Y ahí lo conecto con esto que estás diciendo vos. La última gran transformación educativa de la Argentina fue la que hizo el menemismo conjuntamente con el dualdismo. Claro. Ahí se pusieron muy de acuerdo. Cuando provincializan la educación. En el 95. Sí. Exactamente. Y la descalificaba como una pésima transformación, pero sin inocentes búsquedas. Claro. La descalificaba desde su base, buscando... yo no quiero descalificar votantes, por favor, no me quiero poner gorila. Pero bueno, decía, estos son los resultados. Claro. De una transformación profunda en el campo pedagógico que se realizó en la década del 90 y que arroja estos resultados. Un público que no quiere discutir y que, si se quiere, más afecto a movilizar sus grandes decisiones en cuestión de lo afectivo, claro, que de lo racional, profundamente consciente y racional, ¿no? Eso, y me pareció de todas las explicaciones, me tienen repodrido de todas las cosas que nos han pasado, claro, en muy poquito tiempo, pero que determinarán nuestra existencia. Claro. Bueno, me pareció así como de las más sesudas, de las más inteligentes. Sí. Yo la verdad que leí 1000 cosas para entender un montón de lo que estaba pasando. Y no has logrado entender nada. No entendí nada. No entiendo y no... En realidad entiendo, pero lo voy entendiendo desde cada cosa que pienso, lo vuelvo a entender, como que me lo rectifica. Digamos, como que sí, claro. Es más te sentís así. En soledad. Entonces me siento en soledad. Claro. Bueno, en soledad Dolores. Vamos a lo nuestro. Voy a seguir con lo nuestro, que en realidad estábamos hablando de la base Marambio. Marambio, además de todas las particularidades que hablamos y que nos han despertado todo este debate, tiene por las mismas condiciones climáticas que hoy te contaba y que lo hacen tan particular, es uno de los campos más importantes para encontrar hallazgos paleontológicos en el continente antártico. Ajá. Entonces vos vas caminando por lo que son las playas de la Antártida y haces pequeñas... Que alguna vez fue tropical, por cierto. Claro. Esto entre los que es donde vamos, del ave que venimos a hablar, lo que determinan es que era un clima templado, un bosque y una fauna muy similar a la Patagonia. Digamos, lo que se ha encontrado de botánica y de animales identifican un clima muy similar a lo que es la Patagonia hoy, incluso con mamíferos, aves, etcétera. Esto que yo te nombraba hoy, que pues se llama Pujato Pauli soberana, es un ave que encontró un grupo de científicos de acá de la Universidad de La Plata, y en realidad el hallazgo y la publicación es de Facundo El Pelu, le dicen Irazoki, que es un compañero de la Facultad de Naturales, que además de ser biólogo, becario doctoral del CONICET, y es actualmente candidato a presidente del Centro de Graduados de la Facultad de Naturales.
Y me escribe hace 10 días más o menos y me dice, Sole, me dice, tengo algo para contarte, me van a publicar un artículo en donde pude nombrar un ave, un fósil que hace la construcción de un ave como Pujatopouli soberana. Cuando hablamos de las publicaciones de científicas, hay una cuestión de la soberanía que se traduce, como podemos leerlo en los manuales escolares. Las publicaciones científicas tienen una cuestión con el concepto de soberanía y la construcción de soberanía a través de la ciencia, que además de ser mi tesis doctoral, mi tema de tesis doctoral, es cómo se traducen esas cuestiones en cómo construimos nosotros como científicos la soberanía. Entonces, hablé con Facundo. Facundo tiene varias campañas antárticas encima. Tiene mucho trabajo hecho respecto de aves, porque su grupo de estudio es a través de aves del Cretácico. Para que quede claro, el Cretácico se refiere al último periodo de la era mesozoica, que abarcó aproximadamente desde el 145 hasta los 65 millones de años hacia atrás. Este periodo se caracteriza por el auge y la posterior extinción de los dinosaurios y la separación del supercontinente Pangea. Y nos aporta datos a lo que hoy, por ejemplo, son las flores. O sea, nosotros tenemos en ese periodo la aparición de flores, de plantas con flores. Y el nombre proviene del latín Cretaceus, similar a la tiza, debido a los grandes depósitos de roca tiza que se formaron en algunas regiones. Vamos a escuchar a Facundo, que nos va a contar un poquitito sobre lo que es esta nueva especie. El artículo científico que está por publicarse en la revista Cretaceous Research, se trata de una nueva especie y género de ave del Cretácico de Isla Marambio, del sector antártico argentino. Se va a llamar Pujatopouli soberana, en honor a Hernán Pujato, quien fue el primer director del Instituto Antártico Argentino y el ideólogo, digamos, del plan argentino sobre la Antártida. Y soberana en honor a la patrulla Soberanía, que fue la primera dotación, digamos, que armó la base Marambio. Bueno, nada, lo dice muy claramente, digamos, tiene una reivindicación a la cuestión soberana por un montón de cosas. Y además, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es cuando Argentina reivindica soberanía sobre el sector antártico argentino, lo hace sobre varios pilares. Uno es sobre la continuidad geológica. Entonces, el hallazgo de esta ave lo que muestra es que nosotros, más un montón de estudios, ¿no?, muestran que nosotros tenemos continuidad geológica con la Antártida, o sea, nuestra península, nuestra Patagonia tiene continuidad con la península antártica y con Malvinas, porque es un desprendimiento de esa, digamos, hay mapas esa plataforma que emerge. Que se ven claramente, claro, cómo es más profundo el pasaje de Drake, pero incluso la Patagonia, Malvinas y la península antártica tienen una continuidad geológica que se han encontrado, digamos, las piedras similares, o sea, claramente es algo que se dividió y una parte se sumergió. Entonces este ave lo que hace es mostrar también que hay primero una especie nueva, que por eso es la importancia también de este descubrimiento. Digo, por eso estamos de festejo, porque un grupo de investigadores de la Universidad de La Plata y del Instituto Antártico Argentino encuentran una especie nueva de ave, y además muestra la cuestión evolutiva de las aves, porque muestra que hay aves vivientes todavía que están dentro del grupo de las macaes, que son las zambullidoras, las que se meten en el agua para pescar. Esta ave, por la reconstrucción que pudieron hacer, hipotéticamente sería un ave de ese tipo, y muestran que no solo, digamos, que superaron la extinción del Cretácico, que es algo que fulminó a los dinosaurios, pero ese ave tiene una reminiscencia, hay un linaje que continúa hasta la actualidad, y las encontramos en América del Sur. Entonces también le da una continuidad a nuestro territorio en ese sentido. Pareces un personaje, el viejo de Jurassic Park. ¿Por qué? Porque dice eso, no se extinguieron, evolucionaron en aves. ¿Se acuerdan? El señor esa película. Albert Hammond, el viejo John Hammond, perdón. Pará, porque te voy a hacer un comentario que también debería estar fuera del aire, pero ayer vi MacGyver. Vamos, bien, ahí.
Yeah. La asociación libre. Bueno, cosas de mi época. ¿Qué quieres, MacGyver? El gordo el pegado. jefe de la voz del jefe de MacGyver. Bueno, Oh, basta. Qué maravilla. Estábamos con el AVE. Vamos a volver un poco de Perdón. Pero bueno, eso, evolucionar yo en AVE estoy me re pareció contenta siempre porque además para maravilloso. mí es maravilloso que poder contar esto, porque es un descubrimiento que hace la ciencia argentina, aún en este contexto. Y ponerle nombre argentino. Y ponerle el nombre argentino. Pero además, ahora Facundo nos va a contar un poquito más. Facundo dice que para mí me resultó muy interesante porque el trabajo ayuda a entender también desde la cuestión ambiental a poner una ficha más, un elemento más en lo que es el ecosistema. Ujú. Bueno, el aporte de la descripción de esta ave, que es un material fósil, digamos, que hasta el momento no se había estudiado, depositado en el Museo de La Plata. Lo que nos permite, digamos, es poner una pieza más en un ecosistema del pasado, para poder saber, bueno, cómo eran los mares de esa época, qué especies lo habitaban, de qué manera lo habitaban. Por ejemplo, esta ave era una ave buceadora, que comía peces, seguramente, o al menos esa es la hipótesis que manejamos. Y bueno, en conjunto con otras líneas de evidencia, como por ejemplo las líneas de la paleobotánica, que estudia la flora que había en la Antártida en ese lugar, o las evidencias geológicas que nos dicen, por ejemplo, que probablemente el mar se congelara durante el invierno, porque la Antártida estaba en una posición muy parecida a la actual, pero no era un continente que tenía un casquete polar, por ejemplo. Sino que tenía un paisaje más parecido a lo que era el sur de la Patagonia hoy en día, con araucarias, con bosques de notofagus, con mamíferos terrestres que hoy en día no hay. Entonces, bueno, nos permite para un mismo lugar inferir que hubo un cambio climático importante. Esto del cambio climático lo que nos muestra es, bueno, cómo era la vida hace más de 65 millones de años y cómo está siendo ahora, y poder analizar también estos cambios, digamos, lo que siempre hablamos, ¿no? Cómo el humano puede modificar la cuestión ambiental y cómo estamos viviendo ahora después de la revolución industrial. Y después me parece interesante rescatar esto que decíamos del nombre, porque Facundo habla respecto de la publicación, que ahora lo vamos a escuchar en un cachito, pero Facundo y todos y todas los que investigan saben que es fundamental para, digamos, cuando uno hace un paper, tiene que publicar en cantidad y en calidad, porque es una forma en que el sistema de evaluación general, y en particular el del CONICET, le da puntaje a los científicos y a las científicas. Parte del trabajo como investigador hace que tengan que hacer manuscritos originales, que es lo que yo te decía recién, por ejemplo, de mi manual, del texto que yo voy a publicar hacia el año que viene, de los manuales escolares. O sea, yo ya lo mandé, tiene un procedimiento de un comité académico, o sea, lleva muchísimo trabajo que te evalúen algo, y en este caso tuvo varias revisiones. La primera la descartaron, o sea, ellos primero, en una primera instancia, lo mandaron a una revista científica internacional, la mayoría son inglesas, las mandan a publicar, les objetan el tema del nombre, se los rechazan, o sea, y ellos además en una cuestión de también construir no solamente el hallazgo científico, sino también construir soberanía desde ese lugar, le objetaron el pujato soberana, que dijera soberana, porque en realidad Antártida, después del Tratado de 1959, no tiene reclamaciones de soberanía. Argentina la sigue reivindicando porque sabe que a futuro vamos a tener que hacer algo y tenemos que construir conciencia, que en estas cuestiones de la ciencia nosotros podemos aportar. Perdón, tiene un vencimiento ese pacto antártico. No tiene. ¿No tiene vencimiento? No, lo que tiene vencimiento es en 1948 el protocolo de Madrid, que es una cuestión ambiental, que por ejemplo, que se hizo en 1991 y se implementó en 1998, que es para la cuestión ambiental, por ejemplo, la gestión de residuos. O sea, antes no se gestionaban los residuos en la Antártida. Cuando empieza a cambiar el paradigma de lo ambiental a nivel internacional, el Tratado Antártico, a través de la Secretaría del Tratado, hace un protocolo que se llama Protocolo de Madrid de 1991, y lo que hacen es hablar y juntarse a discutir cómo iban a gestionar los residuos. Okay. Entonces, el cambio, hay un cambio muy grande en la Antártida porque, por ejemplo, los residuos no se tiran más a pozos. Por lo que, en definitiva, la no discusión soberana sobre el territorio antártico podría ser a perpetuidad. Correcto. De acuerdo a lo que dice hoy por hoy el tratado.
Sí, Bien. porque además es por unanimidad, o sea, no hay de los 12 países que lo firman en una primera instancia y los 45 que son adherentes después, ahora ya no sé cuántos, pero se van adhiriendo después de que la Unión Soviética se divide, o sea, pasan un montón de cosas después que se firma el Tratado Antártico, claro. Y siempre mantuvo la vida y siempre se mantuvo igual con los mismos. A nivel diplomático es un éxito hasta ahora que funcione, digamos, después de tantos años, de 1959. Pero siempre se fueron agregando, el Tratado Antártico en sí nunca se tocó, se cuida muchísimo que esos puntos que son muy poquitos, además el Tratado Antártico es un documento muy cortito, pero todo lo que se fue agregando, los protocolos, se van modernizando por estas cuestiones paradigmáticas, el cuidado del ambiente, o sea, hay muchas cosas que hacen que se vayan modificando, los nuevos usos, ver las renovaciones en las tecnologías para conseguir energía, hay muchas cosas que se van investigando. Y el Tratado Antártico no tiene fecha de vencimiento. Que eso está bueno porque digo, lo del consenso es importante saberlo, porque nosotros tenemos que tener en claro que muchas veces las alianzas políticas internacionales tienen que ver con eso. Si Argentina, por ejemplo, que es uno de los principales, es fundador del Tratado Antártico junto con otros países, cediera su posición a lo que piensa el país central, por ejemplo, como Estados Unidos, perderíamos 120 años de historia en nuestro territorio. Claro. Por eso cuando Estados Unidos hace todo lo que hace, a mí que investigo Antártida me preocupa, porque esa extensión nosotros la podríamos perder por un hecho político de 4 años, cuando lo venimos sosteniendo hace más de 120. Voy a seguir con lo de la revista. Lo que hace Facundo, el Pelu y otros compañeros deciden publicarla en otra revista que después de pasar varias rondas de revisores se lo terminan aceptando. A mí lo que me parece interesante, ellos cuando en la primera publicación hablan lo del nombre, hacen una referencia al sector antártico argentino como una cuestión soberana, después lo terminan lateral, digamos, por un costado hablaban de la cuestión de Malvinas también, cuando hablaban de soberana, porque el AVE se entiende que además tenía una migración, digamos, o sea, hay muchas cosas que se piensan cuando se piensa en el encuentro, en encontrar en el hallazgo de ese fósil. Entonces deciden presentarlo en otra revista, que es donde finalmente va a salir publicado, y la recomendación de la revista anterior fue que se mantenga políticamente neutro. O sea, como que no tenía que tener el nombramiento de un fósil de un ave que se encuentra fósil en la Antártida, no debería tener una cuestión política. Para cerrar, vamos a escuchar un audio de Facundo en donde habla un poco de la investigación científica, porque el trabajo científico en general y en particular en el sector antártico tiene mucho de soberanía. En cuanto a la investigación científica y la relación que tiene con la soberanía argentina en el sector antártico argentino, primero hay que decir que todo el continente antártico es un continente que, debido a la firma del sistema del Tratado Antártico, varias naciones se comprometieron a que sea un continente dedicado a la paz, digamos, a las actividades pacíficas y sobre todo a la investigación científica, por la relevancia que tiene ese continente a nivel global, digamos, ¿no? Tanto como en el clima, diversos aspectos. Por otro lado, tenemos el primer objetivo de la Política Nacional Antártica, que es que todas sus directrices están delineadas, digamos, para afianzar los derechos argentinos de soberanía en esta región. Así que bueno, yendo a lo concreto, la investigación científica es uno de esos actos de soberanía que nuestro país mantiene, digamos, a través de los distintos gobiernos como una política estatal, como una política de Estado, quiero decir, hace más de 120 años. Entonces, la ciencia en la Antártida no es solo una aventura, digamos, no es que van científicos y científicas a hacer conocimiento per se, digamos, sino vamos a construir soberanía. Es una forma concreta de ejercer soberanía. Cada fósil que se estudia, cada nombre que se publica desde nuestras instituciones afirma la presencia argentina en el continente antártico. Así que en tiempos donde la ciencia y el sistema científico argentino está pasando por este momento, me parecía interesante rescatar
el trabajo de nuestros científicos. Y bueno, nada, y va con un saludo y un afecto muy grande a todos los que hacen ciencia en el continente antártico. Muy bien, Sole, muchísimas gracias, realmente muy interesante. Perdóname, te llevé por otros lados también, pero es muy interesante. Me fascina a mí el tema. Muy interesante hablar de la Antártida, de cuáles son los intereses en materia científica, en materia política, en materia soberana, y esto, que me parece que es en lo que concluimos, es inescindible uno de otro, ¿no? Inescindible uno de otro. Bien, gracias, Sole. De nada. 6 minutos pasaron de las 12, esto es No Corras, estamos hasta las 13. Universidad 107.5.